Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín y hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema importante de la palabra de Dios, acerca de la unidad o la discordia. ¿Somos personas que fomentan la unidad o somos personas que están al lado de la discordia? Quiero que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Palabras de Jesús que dicen: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos una perfecta unidad en la relación del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo en la Biblia. Y esa unidad Dios quiere que exista en el pueblo cristiano, que todos seamos uno. Así es que tenemos que buscar la unión, tenemos que buscar estar unidos como creyentes. Esto no es algo opcional, es una obligación del creyente buscar la unidad, como también vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre estaban unidos los discípulos y también su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Uno que fomenta la unidad o la división o la discordia? La discordia tiene que ver con la situación en las que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que conviven, que se relacionan de algún modo. Hay muchos cristianos problemáticos que dividen, que se separan, que no son maduros, porque una persona madura busca la unidad, busca que haya cambios. Sin embargo, hay muchos creyentes que son problemáticos y crean divisiones y problemas. La pregunta importante es: ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? ¿O buscamos solucionar el problema o buscamos que existan más problemas? Jesucristo dice: para que todos sepan que me enviaste, que seamos uno. La unidad en el pueblo creyente, si hay unidad, el mundo va a creer en Dios más firmemente al ver nuestra unidad, nuestro estilo de vida. Jesús dice que somos la sal, que somos la luz y que tenemos que brillar en un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas. Tenemos que ser justos en un mundo injusto, tenemos que ser buenos en un mundo malo. Y la gente va a creer en Dios. Por eso mucha gente no cree en Dios, porque no ven nuestras buenas obras, nuestra forma de vivir, no es la adecuada, no es la que Dios manda, no es la que Dios establece. En vez de solucionar problemas, empeoramos el problema. Tenemos que aprender a relacionarnos sabiamente con los demás. Tenemos que aprender a tener unas saludables relaciones interpersonales. Saber amarnos como Dios manda. Él dice: ámense unos a otros. Así es que es importante que sepamos relacionarnos con la gente que nos rodea, con la familia, en la calle, en el trabajo. Saber relacionarnos y brillar en un mundo malo. En la Biblia hay algunos ejemplos de iglesias unidas y también iglesias desunidas, que había problemas, había dificultades. Por ejemplo, Pablo a la iglesia de Corinto, en cierta ocasión, les habla acerca de los problemas que había, de las divisiones, problemas de adulterio, problemas cuando celebraban la Santa Cena.
había bastantes problemas y situaciones muy difíciles. Aún había una persona que tenía a la mujer de su padre como esposa. Dios nos manda que nos amemos, que nos respetemos. No son sugerencias divinas, son mandatos. Que tengamos empatía, que aprendamos a buscar la unidad, que no vivamos en discordia. Es triste ver una nación donde hay guerra. Es triste ver familias desunidas, familias disfuncionales, que no funcionan bien, que se pelean, que hay odio, abuso, maltrato. Dios nos llama a que seamos pacificadores, a buscar la paz, a buscar la unidad, a buscar el amor. Somos llamados a buscar la unidad y no la división. Aunque la unidad es algo que la gente quiere, pero a veces no contribuye a la unidad. Pablo dice que tenemos que aprender a hablar una sola cosa, a ponernos de acuerdo. En las Escrituras, Pablo les dice a los corintios que se pongan de acuerdo, que busquen una misma cosa, que tengan un mismo sentir, que busquen la unidad. Es importante ponernos de acuerdo para poder vivir en unidad. Si estamos en desacuerdo, no podemos vivir en unidad. Tenemos que abandonar todo tipo de disensiones, divisiones. Cuando hablamos de disensiones, hablamos de romper, de dividir, de romper las relaciones interpersonales, de crear conflictos en vez de soluciones. Dios quiere que tengamos una misma mente, la mente de Cristo, que busquemos una misma cosa. Todo empieza en la mente. Tenemos mala información, vamos a relacionarnos mal. Tenemos buena información en nuestra mente, vamos a relacionarnos bien. Recordemos que el hombre bueno saca buenas cosas de su mente, de su corazón, y así el hombre malo sacará malas cosas de su mente y actuará y vivirá mal. El diablo quiere la desunión, la división. Los creyentes tenemos que buscar todo lo que es justo, bueno, lo que nos una. Dejar contiendas, dejar riñas, altercados, pleitos. Todo eso es parte de una vida carnal, de una vida que no agrada a Dios. Una vida que el diablo se complace cuando hay todo eso, odio, amargura, pleitos. En el versículo 11 de la primera a los Corintios, capítulo 1, vemos que ellos no habían madurado y Pablo tiene que tratarlos como niños espirituales. En el capítulo 3, versículo 4 y 5, había divisiones entre ellos. Muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo les tuvo que reprender de que nosotros somos seguidores de Cristo y el único que murió es Cristo. Y no pertenecemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Como muchas religiones tienen diferentes grupos marianos, grupos franciscanos, grupos dominicos que pertenecen o que tienen un santo de su devoción. También los corintios tenían esa mentalidad. Dicen, no, es que Pablo me habló a mí, yo le pertenezco a él. Yo sigo la doctrina de Pablo, otro yo la de Pedro, otro yo la de Cefa, no, yo la de Juan. Y Pablo dice, seguimos lo mismo, buscamos la unidad, seguimos a Cristo, su palabra, su evangelio. Dios nos manda a buscar la unidad. Tenemos que desechar toda división y vivir la vida al estilo divino. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, hay cosas interesantes. Por ejemplo, del versículo 17 al 19 nos habla de un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra conducta.
Para tener unidad tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestro estilo de vida, nuestra moral, nuestra conducta sometida a la palabra de Dios. Entonces va a haber unidad. Tenemos que dejar el sistema de pensamiento del mundo, el mundo que vive en pecado, que vive en desobediencia, que fomenta el orgullo, que se centra en sí mismo y buscar la unidad. Versículo 20 y 21, tenemos que aprender de Cristo. Pablo dice, no aprendimos eso de Cristo, aprendimos la unidad, aprendimos el amor y tenemos que aprender. Nosotros como cristianos hay que madurar y aprender de Cristo. Versículo 22, tenemos que dejar el viejo hombre que está viciado, acostumbrado a los deseos de la desunión, de los pleitos, a los deseos del error, riñas, contiendas, divisiones, la desunión. Tenemos que dejar ese viejo hombre, esa vieja conducta, esa forma de pensar. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestro sistema de pensamiento. Dios quiere que dejemos todo lo malo y que vistamos el nuevo hombre que es conforme a Jesús, que seamos semejantes a Jesús. Que sigamos la doctrina de Jesús, el ejemplo de Jesús. Hay que aprender a vivir en la verdad, en la unidad. Versículo 25. Hay que aprender a vivir en la unidad. Hay que aprender a controlar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos dirijan, que no nos gobierne el odio, la amargura, el resentimiento, sino ser gobernados por la palabra de Dios. Dios quiere que dejemos toda ira, todo enojo, todo egoísmo. No tenemos que ser egoístas, versículo 28. Versículo 29, hay que evitar los chismes, las murmuraciones, que todo eso destruye y trae división en las iglesias, en la familia y en la sociedad. Tenemos que evitar todas esas actitudes, palabras que dividan, palabras que contristen al Espíritu Santo, versículo 30. A veces contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina, como el Padre, como el Espíritu Santo, que se entristece cuando vivimos en pecado. Dios quiere estar alegre, contentos con nosotros y tenemos que buscar la unidad, aprender a perdonar y hacer los cambios necesarios. Tenemos que quitar toda relación inadecuada. Versículo 31. Tenemos que elegir imitar a Cristo. Hay que ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en el Espíritu, buscar las cosas del Espíritu. Aprendamos a imitar la actitud de Cristo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay muchas cosas que podemos aprender de Jesús, como es la unidad, el amor, el perdón, el buscar solucionar problemas y no ser parte de ellos. Versículo 32, hay que imitar a Cristo. Hay que ser benignos, misericordiosos, perdonadores. No podemos tener unidad si no obedecemos la palabra de Dios. Recordemos que Jesús antes de morir les da esas recomendaciones en Juan capítulo 17, habla de la unidad. Que todos seamos uno, como tu Padre en mí, yo en ti, ellos en nosotros, que seamos perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Querido amigo, hermano, ¿vives en unidad? No esperes que los demás vivan en unidad para tú buscar la unidad. No esperes que los demás cambien para tú cambiar. Es tiempo de ser parte de la solución y no del problema. Es tiempo de buscar la unidad personalmente y no esperar a que otros la busquen para nosotros buscarla. Es tiempo de cambiar, es tiempo de seguir la palabra de Dios. Reconozcamos que a veces fallamos y en vez de solucionar el problema somos parte de él.
y a veces no actuamos de la forma adecuada que Dios manda. Si hay guerras, odio, división, contienda, eso no va a ayudar a la unidad. Es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar la unidad y no la discordia. Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca nuestros videos en YouTube. Busca a Ernesto de la Torre Martín. Suscríbete, da like y comparte. Y está al pendiente de nuestros videos que estamos subiendo. Dios te bendiga. Excelente día para todos.